Hola compañeros, en este video estudiaremos la potenciación y sus propiedades. Para empezar, entonces rescatemos los elementos de la potenciación. Escribimos A a la n es igual a B, A es llamado base, n es llamado exponente y B es llamado potencia, que es el resultado de la potenciación. Ahora vamos a algunos ejemplos. Cuando me piden calcular 3 a la 6, lo que me están pidiendo es que multiplique el 3 6 veces, es decir, 3 por 3 por 3 por 3 por 3 por 3, 2, 4, 6 veces. Y luego hacemos la multiplicación. 3 por 3, 9, por 3, 27, por 3, 81, por 3, 243, por 3, 729. Ese sería el resultado de la primera potencia. Ahora miremos 5 a la 3. Cuando me piden que calcule 5 a la 3, me están pidiendo que multiplique 3 veces el 5, es decir, 5 por 5, y ese resultado lo multiplicamos por 5. Así obtendríamos 5 por 5, 25, por 5, 125. De manera análoga ocurre cuando las bases son negativas. Si nos piden que calculemos menos 3 a la 6, debo multiplicar 6 veces el valor menos 3. Numéricamente nos dará el mismo 729, porque aquí ya habíamos multiplicado las 6 veces el 3. Ahora solamente nos haría falta analizar los signos, que sería multiplicar 6 veces el menos. Entonces empezaríamos menos por menos, más, por menos, menos, por menos, más, por menos, menos, por menos, más. Esto quiere decir que esta potencia nos daría positiva. Ahora vamos a calcular menos 5 elevado a la 3. En este caso nos están pidiendo que multipliquemos el menos 5 3 veces. El valor numérico sería 125, porque ya lo tenemos aquí calculado. Ahora solamente tendríamos que pensar en multiplicar 3 veces el signo menos. Entonces empezaríamos menos por menos, más por menos, da menos. Es decir, la respuesta de menos 5 a la 3 será 125. De manera general, entonces, cuando la base es positiva, el resultado siempre será positivo. Pero si la base es negativa y el exponente es par, el resultado es positivo. ¿Qué ocurre en este caso? La base es negativa, pero el exponente es 6. 6 es un número par, el resultado da positivo. Pero cuando la base es negativa y el exponente es impar, el resultado es negativo, que es el último ejemplo que resolvimos. La base es negativa menos 5, el exponente es 3 y 3 es impar, entonces el resultado debe dar negativo. Ahora vamos a analizar las propiedades básicas de la potenciación. Primero, todo número elevado a la 1 siempre da el mismo número. Algunos ejemplos. Tomemos 5 elevado a la 1, que esto nos da 5 porque debo escribir el 5 solamente una vez. O si por ejemplo tenemos 7 elevado a la 1, esto nos dará como resultado 7. Y así podríamos analizar otros casos. La segunda regla es, todo número elevado a la 0 siempre es 1. Algunos ejemplos. Si tenemos 5 elevado a la 0, esto es 1. 7 elevado a la 0 es 1. Otro ejemplo sería tomar, digamos, pi elevado a la 0, nos dará como resultado el mismo 1. Tercera regla, a elevado a la n por a elevado a la m es igual a elevado a la m más m, es decir,
Cuando estamos multiplicando bases iguales, la base la podemos dejar quieta y sumamos los exponentes. Dos ejemplos para esto serían, digamos, 2 a la 3 multiplicado por 2 a la 7. En este caso, la base idéntica es el 2, la dejamos quieta y luego sumamos los exponentes. 3 más 7, esto nos daría como resultado un 10. Lo mismo ocurre si la base es una variable. Digamos que tenemos a elevado a la 4 multiplicado por a elevado a la 8. La base idéntica es la a, la dejamos quieta, sumamos los exponentes. 4 más 8 nos daría 12. Cuarta propiedad. A elevado a la n sobre a elevado a la m es igual a elevado a la n menos m. ¿Qué nos dice esta propiedad? Que cuando dos bases iguales se están dividiendo, entonces la base la dejo quieta y resto los exponentes. Varios ejemplos acá. Si tenemos, digamos, 11 elevado a la 4 sobre 11 elevado a la 2, la base idéntica es el 11, la dejamos quieta y los exponentes los restamos. 4 menos 2 da 2. Ahora miremos un segundo caso. Digamos que tenemos 5 elevado a la 12 dividido entre 5 elevado a la menos 4. En este caso nos va a quedar 5 elevado a la 12 menos, aquí hay que prestar mucha atención porque la regla dice que debemos restar los exponentes. Entonces, el 12 ya lo escribimos, el menos ya lo escribimos de la propiedad, pero el denominador tiene exponente negativo, o sea que acá vendría menos el menos 4. Luego, el resultado final será 5 elevado a la 12, operamos acá signos, menos por menos nos daría más 4, y así la respuesta final sería 5 elevado a la 16. Vamos ahora a nuestra quinta propiedad. A por b elevado a la n es igual a la n multiplicado por b a la n. Esto básicamente es una propiedad distributiva de la potenciación respecto al producto. Más simple. Cuando tengo una multiplicación con un exponente, entonces el exponente se baja a cada elemento de la multiplicación, es decir, a los factores. Dos ejemplos de nuevo. Digamos que tenemos 2 por 3 elevado a la 4. Entonces esto sería como tener 2 a la 4 multiplicado por 3 elevado a la 4. Si tenemos tres términos, digamos 5 por 6 por 7 a la 3, entonces el exponente se distribuiría ya no para los dos términos, sino para los tres términos. Es decir, esto nos va a quedar escrito como 5 a la 3, 6 a la 3 y 7 elevado a la 3. Eso es todo. La siguiente propiedad es muy parecida, pero no funciona con la multiplicación, sino con la división. Entonces el exponente se le baja al numerador y se le baja al denominador, es decir, quedaría a a la n sobre b a la n. Dos ejemplos. Si tenemos x sobre y elevado a la 3, entonces esto es lo mismo que tener x elevado a la 3 sobre y elevado a la 3. O si tenemos, por ejemplo, 2 quintos elevado al cuadrado, esto sería como tener 2 al cuadrado sobre 5 al cuadrado. Y de acuerdo a la necesidad podríamos resolver 2 al cuadrado es 4, 5 al cuadrado es 25.
Entonces la respuesta final sería 4/25. La siguiente propiedad nos muestra que la base está elevada a la n elevada a la m. Cuando ocurra esto, entonces la base queda igual y multiplicamos los exponentes. Dos ejemplos de nuevo serían, si tengo x al cuadrado elevado a la 3, entonces el resultado de esto sería x elevado a la 2 por 3 es 6. Si tenemos 2 elevado a la 5 y esto lo elevamos a la 7, entonces el resultado quedaría 2 y multiplicamos los exponentes. 5 por 7 es 35. Con las propiedades que tenemos ya podríamos mezclar algunas situaciones. Ejemplo, si tenemos a elevado a la 4 por b elevado a la 6 y todo esto elevado al cubo, entonces este cubo se debe repartir para cada uno de estos dos elementos porque es una multiplicación. Es decir, quedaría a elevado a la 4 a la 3, porque es el primer elemento al cubo, multiplicado por el segundo factor, que es b a la 6, pero también lo elevamos al cubo. En el siguiente paso, entonces multiplicaríamos exponentes, y esto quedaría escrito como a elevado a la 4 por 3 da 12, b elevado a la 6 por 3 es 18. Y eso es todo. Las últimas dos propiedades nos explican cómo funcionan los exponentes negativos. Entonces, si tenemos a elevado a la menos n, podemos escribir 1 sobre a a la n. Es decir, si tenemos un número entero o una variable simplemente a un exponente negativo, quedaría 1 sobre ese valor y el exponente se vuelve positivo. Hagamos algunos ejemplos. Si tenemos x elevado a la menos 3, entonces esto nos dará 1 sobre x a la 3. Porque al ser exponente negativo, entonces lo bajamos al denominador y queda positivo. O si tenemos 5 elevado a la menos 4, entonces esto sería lo mismo que tener 1 sobre 5 a la 4. Porque el exponente es negativo, entonces lo bajo al denominador y queda positivo. Nuestra última propiedad sería entonces a sobre b elevado a la menos n. Miremos que en este caso cambio la posición de la fracción, la b era el denominador, se convierte en el numerador, a era el numerador, se convierte en el denominador y el exponente era negativo, ahora será positivo. Ejemplos, si tenemos 2 tercios elevado a la menos 4, entonces esto sería como tener 3 medios, cambié la posición de la fracción, el exponente era negativo, era menos 4, entonces ahora se convertirá en exponente 4. Luego aplicamos alguna de las propiedades anteriores, la del cociente para la potencia, entonces esto quedaría 3 elevado a la 4 sobre 2 elevado a la 4 porque el exponente 4 baja para cada elemento de la división. Ahora analizaremos algunos ejemplos más estructurados porque requieren el uso de varias de las operaciones entre coeficientes. Ahora, entonces, empezamos. Quedaría acá, este 4 es un exponente para 4 factores. Eso quiere decir que el 4 lo debemos distribuir para cada uno de estos. Nos va a quedar entonces a elevado a la 3, entonces lo elevamos a la 4. B al cuadrado lo debemos elevar a la 4.
Lo mismo con los otros dos. X elevado a la menos 5 a la 4 y a elevado a la menos 2 lo elevamos a la 4. En el denominador nos va a quedar algo similar. Cada elemento, cada factor del denominador lo debemos elevar a la menos 2. Entonces nos va a quedar a elevado a la menos 4 a la menos 2. B elevado al cuadrado lo elevamos a la menos 2. X a la 8 a la menos 2 y b elevado a la menos 3 a la menos 2. Repito entonces, el exponente del numerador se bajó a cada uno de los 4 elementos del numerador y el menos 2 se bajó a cada elemento del denominador porque habían multiplicaciones. Ahora, esto es lo mismo que tener entonces, como quedamos con un exponente de un exponente, habíamos dicho que los exponentes se multiplicaban. Entonces va a quedar a elevado a la 3 por 4, 12. B elevado a la 2 por 4 es 8. X elevado a la menos 5 por 4 sería menos por más da menos y 5 por 4 es 20. A elevado a la menos 2 por 4, entonces menos por más da menos y 4 por 2 da 8. En el denominador tendríamos entonces a elevado a la menos 4 por menos 2, cuidado con los signos, menos por menos es más y 4 por 2 es 8. B elevado a la más por menos es menos y 2 por 2 es 4. X elevado a la más por menos es menos, 8 por 2 es 16. Y para terminar, b elevado a la menos por menos es más y 3 por 2 es 6. Ahora, lo que nosotros vamos a hacer es notar que tenemos letras repetidas tanto en los numeradores como en los denominadores. Entonces, vamos a tomar a elevado a la, como aquí tenemos a la 12 y a la menos 8, entonces esto sería como tener a elevado a la 12 más menos 8. B queda igual, b a la 8, x a la menos 20 porque no tienen con quién operarse. En el denominador quedará entonces escrito a elevado a la 8, la b quedaría menos 4 más 6. X elevado a la menos 16. Noten que acá los exponentes de la a se están sumando porque en el numerador se están multiplicando. Lo mismo ocurre con la b. Los exponentes de la b se están sumando porque en el denominador se están multiplicando. Es decir, yo todavía no estoy mezclando los elementos del numerador con los del denominador, que es lo que haremos en el siguiente paso. Entonces nos va a quedar a elevado a la más por menos da menos y 12 menos 8 es 4. Y como abajo tenemos un denominador con a elevado a la 8, entonces a este exponente le vamos a restar 8. Para la b quedaría b elevado a la 8 menos
En el denominador tenemos que prestar atención a los signos. Menos 4 más 6 a signos diferentes resto y pongo el signo del mayor. Entonces menos 4 más 6 daría 2 porque el mayor es 6 y es positivo. Y la x quedaría menos 20 del numerador. Como es una división, entonces ponemos signo menos en el centro y el exponente del denominador es menos 16. Acá hay que hacer énfasis en algo, ¿no? Debemos prestar mucha atención con los exponentes. Para terminar, entonces quedaría a elevado a la 4 menos 8 es menos 4, b elevado a la 8 menos 2 es 6, x elevado a la menos por menos daría más, menos 20 más 16 a signos diferentes resto y pongo el signo del mayor. Entonces menos 20 más 16 daría menos 4 porque el mayor es 20 que es negativo. Y esa sería nuestra respuesta. Otra forma de escribir esta misma respuesta sería bajar el a la menos 4 y el x a la menos 4 al denominador por tener exponentes negativos. En ese caso, entonces la respuesta quedaría escrita como b a la 6 sobre a la 4 y en el denominador también quedaría x a la 4. Vamos ahora al segundo ejemplo. Acá tenemos 3m al cubo n a la 4p a la menos 9, todo elevado a la menos 1. En el denominador, 4m a la menos 1, n a la 5, p a la menos 2, n a la 4, todo al cubo. Entonces, al igual que en el ejercicio anterior, vamos a bajar el exponente menos 1 a cada uno de estos factores. Pero de una vez vamos a hacer las multiplicaciones. Es decir, quedaría 3 elevado a la menos 1. M elevado a la 3 por menos 1 más por menos da menos y 3 por 1 da 3. N elevado a la más por menos da menos, 4 por 1 es 4. P elevado a la menos por menos es más y 9 por 1 es 9 positivo. En el denominador nos quedaría 4 elevado a la 3, m elevado a la menos 1 por 3 da menos 3, n elevado a la 5 por 3 es 15, p elevado a la menos 2 por 3 es menos 6, n elevado a la 4 por 3 es 2. En este ejercicio podemos notar que m a la menos 3 está idéntico en el numerador como en el denominador, por lo tanto podemos cancelarlos. Vamos a continuar entonces con nuestro ejercicio. Esto sería igual a 3 elevado a la menos 1, n elevado a la menos 4, p elevado a la 9, sobre 4 elevado a la 3, n, miremos que hay dos elementos repetidos en base en el denominador y como se están multiplicando, entonces podemos sumar los exponentes. 15 más 12 es 27, p elevado a la menos 6. Esto es igual a tener a 3 elevado a la menos 1.
n elevado a la menos 4, y como se están dividiendo bases iguales, restamos los exponentes, menos 27, p elevado a la 9, menos de la división, pero como el exponente de abajo es negativo, entonces quedaría acá menos 6 igual a 3 elevado a la menos 1, n elevado a la menos 4 menos 27. Como tienen signos iguales, entonces sumamos. 4 más 27 da 31, y como los dos son negativos, el resultado es negativo. P elevado a la menos por menos da más, y 9 más 6 daría 15. En el denominador nos quedaría 4 a la 3, que es realmente un valor que nosotros no hemos tocado. 4 a la 3, 4 a la 3. En nuestro último paso, entonces, los exponentes negativos se cambian de posición y se dejan positivos. Entonces esto nos va a quedar escrito como p a la 15 va a quedar solo en el numerador, mientras que el 3 a la menos 1 quedaría 3 a la 1 en el denominador, por 4 a la 3. Podríamos resolver la potenciación, pero no es el objetivo de este tipo de ejercicios, porque acá estamos aplicando son las propiedades por n a la 31. Porque este exponente es negativo, pasaría al denominador y queda positivo. En nuestro último ejemplo, vamos entonces a tener una expresión un poco más elaborada. La sugerencia en este tipo de ejercicios es resolver lo interno ignorando el menos 2 del exponente externo y al final lo aplicamos. Es una forma simple de trabajar. Entonces quedaría escrito como x elevado a la 7 multiplicado por x elevado a la 8 y elevado a la 10. ¿De dónde sale esto? Como acá tengo un exponente, se lo debo aplicar a cada uno de estos dos. 4 por 2 es 8 para la x y 4 por 5 es 20 para la y. Perdón, acá. Z elevado a la 5 sobre, en el denominador, este cubo aplica para estos tres términos. Por lo tanto, y a la 6 se deja igual. Y nos va a quedar x elevado a la 2 por 3 es 6. Y elevado a la 7 por 3, 21. Z elevado a la menos 2 por 3 es 6. Y el exponente de toda esta expresión es un menos 2. A esto me refería con que trabajamos lo interno y el exponente lo dejamos quieto, pero igual lo escribimos. Esto es igual a tener a. En el numerador hay términos semejantes, entonces tendríamos x a la 7 con x a la 8. En este contexto, términos semejantes nos referimos a que tienen la misma base. Entonces, esto sería x a la 15, y a la 20, z a la 5, sobre, en el denominador tendríamos x a la 6, y elevado a la 6 más 21, esto nos daría 27, y acá la z quedaría a la menos 2 por 3, es menos 6, acá de una vez aprovechemos para corregir este signo, esto no era un 6 sino un menos 6,
y todo esto queda elevado a la menos 2. Ahora, entonces, vamos a pasar a operar la fracción, utilizando la propiedad que nos dice a bases iguales divididas, entonces restamos los exponentes. Esto va a quedar entonces x elevado a la 15 menos 6. ¿Sí? Estamos restando los exponentes de las x. Para la y quedaría 20 menos 27, que son estos dos exponentes, y para la z quedaría 5, ojo con los signos acá de nuevo, menos porque es una división, pero como el exponente de la z es menos 6, entonces acá quedaría menos 6, y todo esto elevado a la menos 2. Notemos que el exponente menos 2 yo lo he ido dejando quieto hasta tener simplificado lo interno. Ahora, esto sería x elevado a la 15 menos 6 es 9, y elevado a la 20 menos 27 es menos 7, y z quedaría menos por menos es más, y 5 más 6 es 11, todo elevado a la menos 2. Y como ya no tenemos más exponentes para simplificar en la parte interna, ahora sí aplicamos este menos 2. Entonces nos va a quedar x elevado a la más por menos da menos, 9 por 2 es 18. Y menos por menos da más, y 7 por 2 es 14. Z elevado a la más por menos es menos, 11 por 2 es 22 negativo. Y para terminar, entonces, los exponentes negativos los cambiamos de posición. Es decir, esto va a quedar y elevado a la 14, todo dividido entre x a la 18 por z a la 22. Porque como tenemos estos dos exponentes negativos, los bajamos al denominador, se convierten en positivos, y así terminamos entonces esta clase de potenciación y propiedades. Espero que haya sido muy claro.